bendiga. Muy bienvenidos a otro programa de Semillas de Fe. Un programa donde predicamos la palabra de Dios, la palabra que es viva y eficaz. Mi nombre es Mariela Montiel y estoy acompañada de mi amiga, mi hermana Vanessa Acuña. Dios te bendiga, Vanessa. Dios te bendiga, Dios les bendiga a ustedes también. Gracias por estar siempre con nosotros. Y bueno, hoy la palabra que vamos a hablar se encuentra en Proverbios 27:6. Está basado en esa palabra. El título es Fieles son las heridas del que ama. Así como lo dice en Proverbios 27:6. Y vamos a empezar, basado en eso es lo que hoy vamos a hablar. Vamos a hablar de esas heridas que tuvo el Señor, las cosas que Él sufrió para que nosotros no tengamos que sufrirlas. Y vamos a leer en San Mateo capítulo 8, versículo 18 hasta el 22. San Mateo capítulo 8 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María. Sí, los que querían seguir a Jesús, lleva por título. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. La verdad que es una palabra muy interesante, muy linda para conocer. Me gusta mucho lo que dice en el versículo 20, a este hombre que se acercó a este escriba, que le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Muchas veces nosotros le decimos cosas, proponemos en nuestro corazón cosas al Señor. Señor, voy a hacer esto, Señor, voy a hacer lo otro. Porque muchas veces nos sentimos en la necesidad de demostrarle al Señor nuestro amor, o lo hacemos también muchas veces porque pensamos que si podemos demostrarlo, Dios nos va a amar más, ¿verdad? Exactamente, el hombre por su naturaleza siempre piensa que el amor, para recibir amor, tiene que de alguna manera hacer algo o pagar ese amor. Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros, ¿sí? Y Él pagó un precio muy alto. ¿Qué precio pagó? El precio de su vida. Pero porque Él ya pagó el precio, nosotros no tenemos que pagar nada para ganarnos el amor de Él. Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que el amor de Dios es tan grande, es tan perfecto hacia cada uno de nosotros, que nosotros no tenemos que hacer nada para ganarnos el amor de nuestro Padre que está en los cielos. Es que no hay manera, no hay manera de poder pagar, valga la redundancia, ese amor. Es tan grande el amor. Dice que el amor de Dios es infinito, ¿no? Es para siempre. Es para siempre. Nosotros no podríamos, no habría nada en el mundo que pudiera pagar ese alto precio. Por eso él mismo pagó ese precio. Envió a su Hijo y Jesús mismo se dio por nosotros, porque Jesús dijo: yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Fue Jesús de su propia voluntad y obviamente por pedido de su Padre quien vino aquí, quien vino a entregarse por nosotros, a sufrir esas heridas fieles, porque el que ama, el que verdaderamente ama, lleva heridas. El verdadero amor lleva heridas, pero no un amor humano, no un amor que puede terminar, un amor que puede fallar, porque ciertamente nosotros fallamos. Dice la palabra que somos continua ofensa, así que todos los días en algo ofendemos al Señor. Nuestro amor va a fallar, ¿verdad? Pero tenemos que cubrirnos justamente en este amor fiel, este amor que dice que cubrirá multitud de pecados. Y bueno, me gusta lo que dice aquí Jesús, en el versículo 20, Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús lo que le estaba diciendo aquí es: yo no voy a tener descanso. Para mí en esta tierra no va a haber una herencia económica. Si bien el Señor obviamente no era pobre como nos quisieron pintar siempre la religión, ¿no? De que él era pobre, que era un menesteroso, que era, porque la pobreza no significa humildad.
Porque una persona puede ser muy pobre y también una persona soberbia, orgullosa, o alguien que tiene mucho dinero y ser una persona humilde, ¿verdad? O sea, el estatus económico no tiene nada que ver con el corazón de la persona. No define el corazón de la persona. Exactamente. Y Jesús lo que estaba diciendo es, yo no voy tras lo que el hombre busca, no voy tras el dinero, no voy tras, buscar lo mío propio, ¿verdad? Eso en lo físico y tampoco en lo espiritual. Porque si leemos la palabra, cuando Jesús estaba en el monte Calvario y estaba crucificado, él dice, Elí, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque él sintió que no tenía ese consuelo del Padre en ese momento y realmente fue así. Aunque muchos dicen, no, pero Dios no abandona, es verdad, pero él tenía que pasar eso por nosotros, tenía que sufrir ese momento sin poder tener el consuelo de su Padre, sin poder recostar la cabeza como hacía Juan en el pecho de Cristo, poder hacerlo él en ese tiempo tan difícil en su Padre. Claro, porque es lo que tenía que hacer, es lo que tenía que pasar en ese momento, era la separación de Dios con él mismo, como hay la separación, claro, como hombre, porque recuerden que cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció a Dios, cayó en pecado, cayó de la gracia de Dios, entonces hubo una separación de Dios con el hombre. Jesucristo, el segundo Adán, vino a restaurar justamente esa relación. Pero ¿qué pasa? El pecado, lo que hace el pecado es separarnos de Dios. Jesucristo, cuando estaba en la cruz, dice la palabra que Él cargó con el pecado de todos nosotros, del mundo entero. Entonces, lo que pasó en ese momento fue que el mismo pecado que Jesucristo estuvo cargando en Él, en esa cruz, hizo que haya separación entre Él y su Padre. Eso lo hizo Él por cada uno de nosotros. Impresionante. Una cosa tan terrible debió ser para Él, porque Él tenía esa comunión con su papá, esa comunión diaria de hablar con su papá, de sentir que su papá estaba con Él, sentir esa cobertura, sentir ese amor. Muchas veces pasamos cosas, pasamos aflicciones, somos probados, momentos difíciles, sobre todo en este tiempo, y de hecho se van a aumentar, porque está escrito en la palabra que vamos a tener aflicción. Por eso Jesús dijo, pero no temas, yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque Él sufrió todo, sufrió la soledad, sufrió el que cuando estés mal nadie te atienda al teléfono, nadie levante el teléfono para llamarte, para preguntarte cómo estás, nadie te venga a visitar, ni siquiera esa gente a veces que voy a decir, pero yo lo ayudé y ahora ni se acuerda de mí, ahora que lo necesito no están. Y sí, Dios va a permitir eso, porque en muchas cosas nosotros tenemos que ser probados, pero el hombre no te va a consolar, pero hay alguien que sí te va a consolar. El Espíritu Santo. Para eso vino Él. Cuando Jesucristo dijo, me iré, pero no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar al Consolador. Él va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo de Dios está cada día consolándonos, estando para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir a Él, refugiarnos en Él, porque ciertamente que en Él vamos a hallar descanso, en Él vamos a hallar sanidad para nuestras heridas, vamos a hallar el consuelo que necesitamos. Es así, por eso una de las primeras heridas o una de las heridas que sufrió el Señor, de tantas, hoy solo vamos a hablar de dos por causa del tiempo, fue eso, el estar separado de su Padre, el no poder recostar su cabeza en el pecho de su Padre, ese consuelo, eso que simboliza ser consolado, como cuando éramos niños y nuestro papá o nuestra mamá nos ponía en su pecho y nos consolaba, eso de decir todo va a estar bien, este tiempo va a pasar, vas a poder, y esto es lo que el Señor también hoy está hablando a tu corazón. Es un momento difícil, claro que lo es, te han abandonado, por supuesto, todos tenemos esa hora de prueba que viene sobre todos nosotros, pero el Señor dice que Él sufrió la falta de consuelo en esa cruz para que tú seas consolado. Y bueno, esta es una de las primeras heridas que sufrió Jesucristo, pero hay una más y la encontramos en Isaías capítulo 53, versículo 8. Ahí está. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación,
¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. En esta palabra, en el Isaías 53, obviamente está hablando de Jesucristo. Todas las cosas que Él sufrió, dice, Él es el varón de dolores. Mira si Él no va a saber el dolor que hay en tu corazón hoy. Y yo sé que estás viendo esta prédica y estás llorando, están corriendo lágrimas. ¿Por qué? Porque el Señor está ministrando a tu alma, Él está consolándote en esta hora a través de su Espíritu Santo. Vas a ser consolado, vas a pasar esta prueba. Si alguien te entiende, es este varón de dolores. Mira que te tienen que poner ese título, ¿eh? Tendrías que pasar cosas para que el Espíritu Santo, Dios mismo, te ponga este nombre, varón de dolores. Y aquí hablando de Jesucristo, este varón de dolores dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Él no pudo con nosotros tener una generación física, es decir, dejar su simiente aquí, tener hijos, una familia, una esposa. Él renunció a eso y esa es otra de las heridas que él sufrió, porque él vino como hombre. Imagínense, él debió haber tenido también sus anhelos de ser amado, porque todos queremos ser amados, todos venimos también con ese deseo, si estamos sanos en nuestro corazón, de formar una familia, de dejar una descendencia, pero Jesús no pudo tener esa descendencia, dice que fue cortado. Fue cortado. Y seguramente esta es tu situación también y estás pasando en este tiempo, tal vez hay en tu corazón el anhelo de tener tu propia familia, de poder casarte, de poder tener tus hijos. Tal vez te casaste y por alguna razón, cosas que pasaste, te separaste, hoy te encontrás en una situación donde estás solo, donde querés rehacer tu vida, querés de vuelta tener a esa persona que sea tu compañero, tu compañera, y estás pasando en ese tiempo, en este tiempo de prueba, y muchas veces tal vez pensás que ya no hay esperanza, que ya no va a pasar, pero Jesucristo, Él es nuestra esperanza y Él es tu esperanza. No la pierdas porque Él, todo lo que nosotros creemos que tenemos por perdido, Él ya lo ganó en la cruz. Exactamente, esta es una de las heridas que Él sufrió, perder su descendencia, perder su generación física, ¿verdad? Para que tú y yo podamos recuperar la familia, porque también hay mucha gente que quiere recuperar su familia, hijos que quizás se fueron de la casa, hijos que están en drogas, hijos que están en malos pasos, matrimonios que quizás están divididos, separados, pero nada es imposible para Dios. Si Dios unió ese matrimonio y si Dios no te dijo que dejaras ese hombre, que cortaras esa relación, que te divorciaras, no lo hagas, porque lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Y yo te diría, no lo debe separar, porque Dios une a las personas con un propósito, hay un llamado, hay algo que Dios va a hacer a través de esa familia, de esos hijos, de ese matrimonio. Y Jesús sufrió esto, esta es la segunda herida, el no poder dejar una descendencia física, Él como hombre aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque se negó eso para tener esta herencia espiritual que somos todos nosotros los que venimos gracias a Él. Ahora somos nosotros los hijos espirituales que Jesús ganó en esa cruz. Pero, bueno, como decimos, Él se negó. Él dejó que cortaran su descendencia física aquí como hombre. No tuvo mujer porque todo lo que veas son mentiras, han sacado un montón de cosas diciendo que Jesús estuvo con María Magdalena, que tuvo hijos, pero eso no es verdad, la Biblia no miente, aquí dice que fue cortada su generación, su simiente, no la vimos aquí en la tierra, no físicamente, pero esto es lo que hoy Dios nos está hablando, esto es lo que el Señor hoy está hablando a nuestro corazón, que no hay que dar nada por perdido, porque Él sufrió estas cosas para que tú y yo no las suframos, tengamos una salida para estas situaciones. Fieles son las heridas del que ama. Así es que vamos a orar por esta palabra. Vamos a orar.
Vamos a pedirle al Padre que nos ayude y que nos consuele en todas las cosas que nos están sucediendo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de ti, reconociendo que te necesitamos, reconociendo que todo consuelo proviene de ti. Señor, tú sabes la situación que estamos viviendo, tú nos conoces y en esta hora necesitamos, Señor, que tú traigas consuelo a nuestras vidas, consuelo a nuestras almas, que esas fuerzas que se habían ido para seguir batallando en pos de nuestra vida, en pos de nuestra casa, en pos de nuestra familia, en esta hora sean renovadas, sean levantadas nuestras fuerzas en el nombre de Jesús, y clamamos por estas heridas que tú sufriste, Señor, porque ya tú ganaste en la cruz del Calvario, ganaste en tu vida, venciste todas estas cosas para que nosotros podamos vencer, y por esta palabra, Señor, reclamamos, Señor, en el nombre de Jesús, reclamamos esa victoria en nuestras vidas, reclamamos esa victoria en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestros hijos, en nuestros matrimonios, Señor, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestros ministerios, en todas las cosas que tú nos has dado, Señor. Reclamamos por las heridas de Cristo Jesús. En esta hora nos apropiamos de lo que Él ganó como herencia para nosotros, sus hijos. Y te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, nos vamos despidiendo. Te damos muchas gracias por acompañarnos como siempre en otro programa de Semillas de Fe. Nos encontramos en la próxima edición. Dios te bendiga. Dios te bendiga.